Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este programa Ni Blanco ni Negro y bienvenido a todos los televidentes que nos ven en la isla de Gran Canaria a través de la TDT, nuestra frecuencia 5658, Canal 13 Digital. También darle la bienvenida a todos los radio oyentes de la FM 94.8 y además a todos los televidentes que nos ven a través de la red www.canal13digital.com en la televisión online, en el resto del mundo y también en el resto de Canarias. Así pues, hoy vamos a hablar de un tema que está un poco en peligro, como es el tema de las pensiones, tanto las pensiones públicas como las pensiones en general. Y este temor viene a los posibles recortes que pudieran hacerse después de estas elecciones o las próximas elecciones con respecto a lo que dice el señor ¿cómo se llama? El señor de Juncker, perdón, se me vino a memoria, se me pasó, perdón por el laxo, y debo de decirle a ustedes que él dice en esta campaña europea que España tiene que revisar las pensiones, que tiene que revisar otras cosas también y hacer un recorte superior a los 30.000 millones de euros. Europa pasa por el aire un poco en estas elecciones también el sistema de emigración, ni tan siquiera lo toca en toda la campaña, que estamos a punto de prescribir y que, como ustedes todos saben, mañana es el último día de hablar de estas cosas. De momento le vamos a presentar a nuestros compañeros de hoy que van por este orden. Don Marcial Rodríguez, secretario de Participación de Coalición Canaria en Las Palmas. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, gracias. A nuestro comentarista, como siempre y de costumbre, Arcadio Domínguez, analista político. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Y también tenemos al Jorge Rodríguez, diputado, del Partido Popular por la Gran Canaria, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por invitarme. Bien, entonces yo hice una pequeña introducción. Después de la introducción que ustedes hagan sobre el tema de las pensiones, ¿vemos un vídeo o prefieren ver el vídeo después? Bueno. Y antes hacemos una primera... Podemos ver el vídeo y luego, si quiere, vemos el vídeo para ver un poco cuál es la aportación que se nos hace. Dentro vídeo y vamos a ver el tema del vídeo. Cuando a alguien le dicen que el sistema de pensiones está en peligro, lógicamente se asusta, porque al fin y al cabo de las pensiones públicas depende lo que la inmensa mayoría de la población pueda tener cuando se jubila, y todos terminamos jubilándonos, o casi todos, ¿no? Entonces, el decir, las pensiones públicas están en peligro, no se van a poder mantener las pensiones públicas a partir del año no sé cuántos, evidentemente genera susto, genera una situación de miedo por parte de la gente. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es quién está interesado en sembrar ese miedo. ¿Están en peligro las pensiones públicas? Pues yo contestaría, están en peligro si se siguen haciendo las políticas que actualmente se vienen haciendo. Lo que pone o puede poner en peligro las pensiones públicas son las políticas que no crean suficiente empleo, que no crean suficiente actividad económica, que no permiten la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, que generan una distribución de la renta desigual. Porque están proporcionando argumentos para decir que las pensiones públicas están en peligro, que son argumentos bastante falsos. Por ejemplo, se centran en afirmar que la población envejece, que cada vez vivimos más y que como la población va a ser cada vez más vieja, dicen ellos, va a haber cada vez más esperanza de vida, entonces no habrá suficientes trabajadores como para poder financiar las pensiones públicas. Según ese criterio, tampoco habría dinero para financiar el ejército o la administración de justicia. ¿Por qué ponen
énfasis en las pensiones y no en la administración de justicia o también en el ejército o en la jefatura del Estado? Evidentemente lo hacen porque argumentan de una manera bastante torticera. La salud del sistema público de pensiones no depende solo de los cotizantes, sino del volumen total de recursos que la sociedad quiera destinar a las pensiones públicas. No tienen por qué financiarse solo con cotizaciones. Y aunque dependieran solo de las cotizaciones, tenemos que preguntarnos qué es lo que permite que haya más cotizaciones, que haya más empleo, que haya más mujeres incorporadas al mercado de trabajo, que los sueldos sean buenos, que la distribución de la renta sea justa, que haya más actividad económica. Es decir, puede haber muchas personas trabajando, pero si tienen salarios muy pequeños, si están distribuidos de una manera muy desigual, pues entonces, lógicamente, tampoco habría dinero. Es decir, lo que hay que hacer es procurar que haya unas condiciones económicas capaces de crear riqueza, de distribuirla bien y de generar empleo. Muy significativo que los estudios que se han hecho para justificar la privatización de las pensiones, para meterle miedo a la gente diciendo que las pensiones van a ser insostenibles, han sido estudios que se han ido poniendo horizontes y que siempre se han equivocado, nunca han acertado. Decían, en el año 2000 la Seguridad Social tendrá un déficit enorme, tuvo superávit. En el año 2005 la Seguridad Social estará en crisis, tendrá déficit, háganse ustedes pensiones privadas. Llegó en 2005 y hubo superávit, incluso en 2009, un año malo, 2008, un año malo por la crisis financiera. No ha ocurrido lo que ellos habían previsto que ocurriera. O sea, hacen modelos que falsean la realidad, que no aciertan en sus previsiones, pero los mantienen un año detrás de otro. ¡Qué casualidad! Que los bancos financien una vez y otra a investigadores que se equivocan una vez y otra. Es como si alguien se le pagara a un médico que una vez y otra no sana al enfermo, que no acierta en la descripción del mal que tiene el enfermo. Bueno, pues eso lo hacen los bancos. ¿Por qué? Porque no les interesa aclararle a la población la realidad de las cosas. No les interesa transmitirle a la población lo que de verdad puede ocurrirle a las pensiones, sino que les interesa solo una cosa: que se debilite el sistema público de pensiones para que el ahorro de los trabajadores dedicado a financiar las pensiones públicas vaya a la banca privada. Eso es lo único que les interesa. Y claro, los ciudadanos nos tenemos que preguntar, ¿sería mejor que haya un sistema de pensión privado? Se puede decir taxativamente que no hay en el debate científico argumentos justificados que permitan decir que con contundencia, con rigor, con criterios científicos, el sistema privado de pensiones es mejor que el público. Es más, lo que la experiencia nos indica es que los sistemas privados de pensiones terminan dando menores pensiones, son más arriesgados y por lo tanto más caros, terminan por quebrar y tener problemas financieros y por lo tanto proporcionando una peor renta y una peor pensión a los cotizantes. Bien, hemos visto el vídeo de la opinión de Juan Torres López, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Por lo tanto, ya hemos visto que el resultado económico de lo que está diciendo, evidentemente, ¿cuál es la opinión de... Empezamos por ti, Marcial, sobre la opinión que tiene de la posibilidad de riesgo o qué se pretende hacer sobre el tema en Europa, que lleva los candidatos, etcétera, o qué es lo que se puede hacer sobre este tema de las pensiones.
¿está en verdad en peligro o no? A mí lo que me preocupa precisamente es ese mensaje catastrofista de estar continuamente hablando del riesgo de las pensiones para el futuro, porque yo creo que de lo que se trata es de crear un clima que favorezca de alguna manera que se entre a reformar las pensiones. Y sí, es posible que después de este tiempo se requiera una reforma a las pensiones, pero una reforma desde el diálogo y desde el consenso, no una reforma desde la imposición porque se meta miedo a la población con este tema. Yo creo que hacer una reforma a las pensiones al margen de todas las fuerzas políticas, por imposición, por una mayoría absoluta, me parece un riesgo demasiado atrevido. Y me preocupa precisamente porque se ha recurrido mucho a la sostenibilidad de otros temas, por ejemplo, el tema de la sanidad, para hacer una reforma que lo que ha conseguido ha sido recortar derechos de los ciudadanos. Entonces, si se ha de reformar las pensiones, se ha de hacer siempre desde el consenso y el diálogo. Porque evidentemente el Pacto de Toledo lo rompió. Es que desde el momento en el que se hace una reforma sin contar con los demás y imponiendo un modelo, en este caso el del Partido Popular, que gobierna, desde ese momento, en mi opinión, se ha roto la sustancia, el espíritu del Pacto de Toledo. También puede ser que la Troika nos haya hecho rectificar el tema de las pensiones al Partido Popular. Don Arcadio. Sí, estamos atravesando, y ya llevamos unos años con una crisis tremenda en toda España, también en una crisis internacional, en Europa y en otras partes del mundo, que provoca una cierta inquietud y hay estos temores diversos sobre cuestiones de pérdida de poder adquisitivo y pérdida de derechos, incluso pérdida de lo que se llama el estado del bienestar. Todo ese tipo de cosas que se ha ido construyendo lentamente a lo largo de muchos años. Y uno de ellos es las pensiones. Las pensiones efectivamente es una cosa que, aunque nos pueda parecer que ha estado ahí toda la vida, no es verdad. En España tiene 106 años el sistema de pensiones tal y como lo conocemos hoy día. El antecedente en todo el mundo me parece que está en Alemania, que fue el que empezó justamente en el año 1814, o sea, hace 200 años ahora, que se implementó por primera vez un sistema de pensiones. Que además en ese instante, cuando se pone en marcha este sistema de contribución para más tarde cobrar un salario vitalicio, pues se establecía una edad cuando la esperanza de vida en aquel tiempo era bastante más inferior que la de ahora. El paso del tiempo ha ido modificando un poco las condiciones y la forma de concebir las pensiones públicas. La pregunta que nos trae esta noche aquí a esta mesa este programa es si nosotros estamos en peligro el concepto de las pensiones, o incluso usted, don Nicolás, aporta también otra pregunta, y es: las pensiones tal y como nosotros en España las estamos percibiendo, ¿cabe la posibilidad en este proyecto en el que estamos inmersos, que es Europa, los Estados Unidos de Europa, donde se van estableciendo una serie de directivas nuevas que van a afectar a nuestra economía y las relaciones laborales y toda la legislación? ¿Cabe pensar en la posibilidad de una pensión europea homologada en todos los países? Esa sería casi para otro programa, ¿no? De entrada, para no consumir más tiempo del preciso en esta introducción, creo que no está en peligro el tema de las pensiones. No está en peligro. Otra cosa es que efectivamente se puedan reformar tal y como la hemos conseguido. Incluso también es posible que las cantidades que nosotros vayamos a percibir en el futuro puedan estar condicionadas, y además también es bastante probable que se nos anime a todos los trabajadores a tener una pensión complementaria privada con la pública, porque un poco yo creo que ese es un poco el camino en el que estamos siguiendo, ¿no? Pero yo, igual que Marcial, creo que no es bueno
añadir más preocupaciones a la población con la posibilidad de que algo por lo que estamos trabajando tantos años pueda quedarse en suspenso. Yo creo que ese temor tenemos que disiparlo de entrada. Don Jorge. Sí, buenas tardes. Antes que nada, a ver, a mí me parece este tema un debate absolutamente importante porque entra en las casas de nuestros televidentes de una manera directa y además que afecta a muchísimos conciudadanos. El universo de las pensiones es algo extraordinariamente complejo y es complejo porque abarca a la práctica totalidad de la población que se encuentre vinculado de alguna manera a una relación laboral. Y las pensiones no dejan de ser derechos o compromisos de rentas a percibir con carácter vitalicio a partir de un determinado momento en que culmina la vida laboral, la vida activa de alguien. De modo que todos estamos de alguna manera relacionados, directa o indirectamente, por la edad que tengamos, bien porque nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros, en el momento en que vayamos a llegar a la edad en que tengamos que efectivamente empezar a percibirla. De modo que es algo, evidentemente, que afecta a todo el mundo. Pero el mensaje que a mí me gustaría ya desde el inicio lanzar es que hoy, al día de hoy, las pensiones, el sistema de pensiones en España ya no está en peligro. Digamos que el factor de sostenibilidad que era tan importante que se obtuviera de cara al futuro ya está garantizado por ley. El Partido Popular, cuando llegó al gobierno, y lo que hizo fue reformar, mejorar una ley que ya el gobierno anterior, el Partido Socialista, inició, aunque de una forma tímida. El Partido Popular lo que hizo fue fundamentalmente reforzar aquella garantía que una ley de 2000, de principios de 2011, el gobierno presidido por Zapatero inició. Es decir, a modo de reforma del sistema de pensiones que estaba de alguna manera siendo una evidencia su necesidad desde los años 80. En estos momentos la sostenibilidad de las pensiones está garantizada por ley, está garantizada. Eso no quiere decir, para quienes nos están oyendo, si estamos o no estamos contentos, satisfechos, conformes con la pensión que cada uno estamos percibiendo. Eso es diferente. En todo caso, también dependerá de la caja que en cada momento exista. ¿Sabe cuánto se pagan? Y creo que los televidentes lo deben saber. Cada mes de nómina de pensiones en Canarias, 225 millones de euros. Es la nómina mensual de pensiones en Canarias. Pero para que nos entendamos, el gasto de protección social en España es el más alto de Europa, solamente por debajo de Francia y de Holanda. Quiere decir que España invierte y dedica mucho dinero a gasto social y por consiguiente está preocupada con que efectivamente ese sistema de renta vitalicia que a todos nos llega en un momento determinado, en estos momentos está garantizada. Bien, es evidente que hay cierta falta de coherencia, puesto que el 75% de las leyes que se producen en Europa afecta a la propia legislación de España actualmente. Entre ellas está el tema de las pensiones que Juncker está diciendo que hay que corregir. Y cuando dicen corregir, ¿qué es? ¿A la baja o al alza? Porque más del 0,25 que le pueden dar a los ciudadanos por una pensión que cobra mínima, 0,25 le supone 2 euros más al mes. Mientras que no sube lo mismo al 0,25 una pensión de 600 euros o 600 y pico, que es la base de la mayoría de las pensiones, que una pensión de 2.000 o 3.000 euros. Y ya no digamos que la máxima es cerca de los 3.000 euros. 0,25 le sube mucho más a los que tienen mayor pensión. No hay una redistribución del tema de las pensiones. Evidentemente, al congelarse las pensiones en el primer gobierno de Zapatero, que solamente se congelaron las pensiones mínimas
no, o sea, perdón, las pensiones máximas, que eran de 2.000 euros o de 1.000 y pico euros para arriba, mientras que las pensiones mínimas siguieron subiendo según el coste de vida, al 2-3% de aquella época, de la época pasada. Hoy, por más que no estemos con la nueva ley que ha puesto el Partido Popular, solamente está garantizado, pero yo creo que siempre ha estado garantizado las pensiones por el Pacto de Toledo, pero sube solo 0,25% de su coste. ¿Quién puede explicar la interrelación entre Europa y la legislación española o la legislación del Estado? Que quiera que intervenga, pero 0,25 cuando la luz le sube a primero de mes a todo el mundo por igual y lo soporta la viuda que cobra 400 euros o las pensiones no contributivas de 300 euros que apenas le da para subsistir y mucho menos no está beneficiado el tema de la luz, del agua, del gas, del transporte, etcétera. Vamos a ver, esto es un tema bastante complicado, como bien decía Jorge, ahora daría para mucho, pero es bueno empezar. Puede durar los 45 minutos. No, lo que quiero decir es que esto es un debate que tiene muchísimos flecos. Y saltar además, o sea, si hablamos de las pensiones en España, y nos centramos aquí, pues posiblemente podemos hablar de manera más concreta. Si hablamos entonces de la posibilidad de modificar las pensiones y hacerlas en Europa como Estado miembro que somos de la Unión Europea, como se está proponiendo, claro, el salario mínimo en toda Europa, claro, mínimo, pero es que no se está diciendo a nadie se le esconde las diferencias que hay entre los 28 países que forman hoy la Unión Europea en cuanto a rentas y en cuanto a riqueza y en cuanto también a situación económica de cada uno de los países. Homologar todo eso y tirar por una media es bastante complicado, ¿no? Pero, en fin, yo creo que ese es el camino. Y yo soy un convencido de Europa y soy defensor de la Unión Europea y de los Estados Unidos de Europa, que yo creo que es la meta a la que hay que llegar y que tenemos que tener una constitución que aún no tenemos y que tenemos que llegar a unas elecciones europeas donde se pueda elegir, pues no solamente los eurodiputados, sino incluso también algo más. El presidente de la Comisión se elige en esta ocasión en estas elecciones europeas que tenemos el día 25. No, el presidente es una elección de segundo grado por el propio Parlamento Europeo, como en España también, igual que en España el presidente del gobierno de España también se elige pero no es una elección directa. Está votando a un partido a otro, claro. Si usted está votando Popular está eligiendo. En rigor se llama elección de segundo grado. Presidente de la Comisión Popular. Corrígame, don Jorge, si es así o no. Pero es como. Pues no estemos engañando a la gente. No. Digamos, no es lo mismo votar Partido Popular que votar Izquierda Unida, porque Izquierda Unida nunca llegará a ser presidente de la Comisión Europea. No, es evidente que la mayoría del Parlamento se reflejará en la elección mayoritaria del que sea su presidente. Esto es tan sencillo. O sea, que es importante ir a votar. Es importante que además explicar las cosas bien. Es tan sencillo como la elección del alcalde de nuestro municipio. Claro. Nadie elige directamente al alcalde, se eligen partidos políticos. Y luego en el primer pleno de constitución de la corporación, de la nueva corporación, los propios concejales son los que van a elegir al alcalde en función. Los propios diputados son los que van a elegir. Los propios eurodiputados van a elegir. Pero no como antes, por primera vez. Que no es como antes, que se repartía 2 años una corriente mayoritaria y los otros 2 años otro. Era igual. No, este año la novedad. Hay una novedad grande que es esa. Importante. Con el voto de ustedes. Es un pasito más, Yo espero que algún día se pueda elegir de manera directa. No solamente el presidente del gobierno de Europa, sino el presidente del gobierno de España también, que es una cuestión. Nos alejaría. En España pasa igual. En España pasa igual lo que va a pasar en Europa. Sí. Cuando usted vota en la europea, ahora mismo estamos votando en la europea, estamos eligiendo diputados, forma de hacer política y también estamos haciendo que los diputados elijan un presidente de la comisión por primera vez. Claro, eso es verdad. O sea, el voto que tú estás poniendo ahí es un voto para varias cosas, para programa electoral, para quién va a elegir el diputado y cuántos diputados se unen y cuántas comisiones
se puede hacer la Comisión Europea, que sale el presidente y no que Rano Puy que es un nombre raro, lo podamos nombrar. Pero nosotros podemos nombrar a uno que sea mejor que Barroso, ¿no? Claro que se puede. Tiene Claro que a se Schulz puede. y a Juncker, esto es un nombre raro. O sea, bueno, Schulz y Juncker. De ahí va a salir uno. De lo que depende, por eso es tan necesario la participación, por lo menos de los españoles, que participen. Yo no me canso de decir que hay que participar. Yo tampoco me canso, mucho. me parece importantísimo porque hemos tenido una todo el campaña año muy fría. quejándonos y haciendo manifestaciones y diciendo que el gobierno lo hace mal y tal, y después resulta que no va nadie a votar. Es verdad. Es lo que está haciendo en Europa, que está creciendo la extrema derecha. Es verdad, estoy de acuerdo con usted, pero vamos a ver, el tema de las pensiones, que era lo que nos ha convocado usted Vamos a esta hablar del noche, libro. aquí nos ha puesto encima unos deberes, ¿no? El tema de las pensiones. A ver, yo creo que la buena noticia es que las pensiones están garantizadas. Es un asunto importante, eso ya es un mensaje de tranquilidad. El debate ahora es, vamos a ver si las pensiones, pues, ¿cuántos años hacen falta cotizar? Como usted decía antes. En España 67 años, en Alemania 65. ¿Cómo la Merkel nos mete a nosotros 67 años y en Alemania le mete solamente 65? Bueno, esa es la edad de jubilación. Eso no son los años de cotización para tener derecho a la renta. Son cosas diferentes. Exacto. Y entonces después, ¿trampeamos ahí o qué? Después, si la cantidad a percibir es suficiente para una familia, una persona. De 15 años lo ha aumentado a 35 años. Bien, creo, ¿no? Esa es la discusión. Creo, Entonces yo creo que efectivamente eso es de lo que tenemos que hablar y habría que realmente que afinar mucho en este sentido, ¿no? Es una cuestión de economía. Es decir, el país se puede permitir pagarle a sus pensionistas una cantidad alta, media, baja, todo está en función de la caja que se decía ahora. Evidentemente es una cuestión justamente de economía. Sí, pero ¿por qué 65 y 67? Y voy a explicarme. ¿Quién dice que nosotros en España, en esta generación que ha venido de recorte, podamos vivir 60 y 80 años? ¿Quién lo dice? Porque actualmente yo veo las escalas de periódico todos los días, evidentemente la gente se muere de 65, de 20, de 30. Cuando se estableció la frontera de los 65 años, hace de esto más de 100 años, cuando se reunieron y dijeron, bueno, esta es una edad... Arcadio, tú vas a llegar a los 80 años. ¿No? Yo no lo sé, quién sabe eso, pero estamos hablando de las medias. En aquel tiempo, ¿pero quién hizo esa en aquel media? tiempo, la media, la esperanza de vida estaba en los 64, de 60 a 64 años. Entonces dice, bueno, les pagamos a partir de los 65, y eran pocos los que llegaban. ¿Qué ha pasado con el paso del tiempo? Hemos mejorado mucho, hay una calidad de vida más alta, y entonces resulta que la gente ya llega estupendamente como usted, sí, a los 60, 70 años, pues con una especie de nueva juventud. Y claro, entonces esto está ahora mismo en discusión y en reforma. Eso me parece que es razonable. No es lo mismo, y usted lo sabe. Pero ¿por qué en Alemania, que implicó a España en la reforma que tuvo que hacer hoy, porque a mí no me diga, no hubo un rescate, pero sí hubo un rescate bancario? ¿Por qué en España se tiene que aplicar 67 años? Como dice Jorge, que no va a todos. Claro, si a los 50 años ya te quedas en paro, pues evidentemente a los 64 te dará la pensión, porque realmente ya no encuentras trabajo, ¿no? Y yo entiendo de que en Alemania vale para una cosa y en España no vale para lo mismo. Eso es lo que no he entendido yo del tema de las pensiones. No cobra lo mismo un alemán en una pensión que se viene a vivir a España y vive de puta madre, y un español se va a Alemania a vivir y no va a vivir de puta madre. Arcadio hizo ahora una pregunta. Es un tema de contribución. ¿Puede permitirse este país pagar pensiones? La pregunta en sí para mí está equivocada. La respuesta es: el país debe permitirse pagar pensiones, sobre todo a las personas que tengan menos poder adquisitivo. El problema es que si una reforma se realiza en base a
tenemos que ahorrar 30.000 millones de euros en pensiones, es decir, si se pone el ahorro como base de la reforma, lo que se está atacando precisamente es el principio de solidaridad y el principio de justicia social. No se puede hacer una reforma para ahorrar dinero, hay que hacer una reforma para que sea más justo el sistema, para que llegue a las personas que lo necesitan, no para ahorrar un dinero, sobre todo cuando parece que sí hay dinero para rescatar a otras entidades, a bancos, a empresas de carretera, que no lo hay para rescatar a personas. Yo creo que ese es el punto que hay que Sí. tener y a donde deberíamos llegar. Yo- El Don tema Jorge, de justicia social y no un de momento, recorte. don Jorge, vamos a ver, ¿está en peligro el tema de las pensiones según Juncker, que dice que España tiene que revisar el tema de las pensiones porque No, lo ha dicho? Yo creo que España ya tiene en estos momentos una legislación que asegura y garantiza el sistema de pensiones de por vida, o mejor dicho, de futuro, para entendernos. Pero lo ha hecho el Vamos a Partido ver, Popular en solitario. no, vamos a ver, la crisis que todos Sí. estamos todavía padeciendo y que comenzara hace unos 6 años aproximadamente, precipitó, no porque no fuera necesario antes de la crisis, pero la crisis sin duda alguna precipitó la necesidad de afrontar el futuro de las pensiones en España. A mediados de los años, o del año 2010, fue el gobierno que presidía Rodríguez Zapatero que pusiera en marcha una reforma del sistema de pensiones. Una reforma que votaron Partido Socialista, votó Coalición Canaria, lo que recuerdo bien, y algún otro partido. UPyD. Y debo decir que lo hizo con acierto, pese a que no era suficiente ni era todo lo necesario que había que haber realizado. El Partido Popular lo que hizo fue una formulación más avanzada para que quedara garantizada por ley, la ley que se aprobó a finales de 2013, con efecto de vigencia a partir de enero de 2014, que es la llamada, muy complicada, la denominación Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Seguridad Social. Esta ley es la que garantiza el sistema de pensiones de futuro para España. Pero poniendo en relación esta cuestión con el contexto europeo, vamos a ver, si hay algo que todos los españoles, y yo creo que todos los que son nacionales de cada uno de los países miembros de la Unión Europea queremos, es que Europa sea cada vez más fuerte, que la unión económica, que la unión política, que la unión fiscal, que la unión bancaria de toda Europa sea más una realidad. No porque se elimine soberanía a cada uno de los Estados miembros, sino fundamentalmente para que aquellos elementos de principio que constituyeron lógicamente la concepción de la construcción de la Unión Europea sean una realidad. Si eso es así, es evidente que los servicios públicos y el gasto público y el gasto social se irá, armonizando en toda Europa. De ahí que en estos momentos cualquier mensaje, como el que usted acaba de comentar, que haya podido decir uno de los que van a ser candidatos a la presidencia de la Comisión Europea sobre ese particular, no es que España no lo esté haciendo bien, sino que fundamentalmente se trata de un mensaje que, entre otras cosas, viene a coincidir con lo que en otros países se está haciendo, y es intentar de alguna forma armonizar la legislación en lo que a servicios públicos se refiere. Mire, Francia recientemente, y con la nueva presidencia, con la presencia de un nuevo primer ministro, como es don Manuel Valls, que ha hecho nada más llegar a la presidencia, ha quebrado la línea de trabajo, la línea política que se estaba siguiendo por parte del presidente Hollande, y ha intentado copiar mucho de lo que se está haciendo en España para intentar, lógicamente, afrontar la crisis mediante un ahorro importante en lo que es gasto público. El gasto público el que sea necesario, no aquel que sea simplemente el que fuere, sino el que sea necesario. Son 50.000 millones de euros lo que en estos momentos Francia va a aplicar de recortes a sus cuentas públicas. Bueno, algo querrá en estos momentos decir ese mensaje, y es que en España se vienen haciendo las cosas de forma correcta para conseguir finalmente que podamos tener el impulso necesario para crecer cuanto antes. Pero no quería
terminar esta intervención sin dar un dato que antes quedó simplemente enunciado, pero que no se concretó. La pensión media en Canarias, yo creo que es un dato, bueno, que a todos, no es una afirmación de crítica, es simplemente una afirmación de información. La pensión media en Canarias es de 802 euros con 13 céntimos. Es la pensión media en Canarias. Canarias es la comunidad autónoma que está posicionada en la 10ª posición de todas las comunidades autónomas en relación con el importe de la pensión. El País Vasco tiene la primera posición con 1.054 euros y la 10ª posición es de Canarias con 802 euros. Yo creo que aquí de lo que se trata es que, con independencia de que estemos más o menos de acuerdo en si las pensiones en estos momentos están entre una subida del 2%, que como usted decía parece ridícula desde el punto de vista cuantitativo, lo importante es, primero, que ya no están congeladas y, en segundo lugar, que están garantizadas de futuro. Y yo creo que en la medida en que irá mejor la economía, las pensiones irán revalorizándose porque hay un factor que está integrado en la ley que lo va a permitir. En la medida en que la economía crece, en la medida en que hay más empleo, en la medida en que hay más cotizantes, en la medida en que se paga más a la seguridad social por parte de esos cotizantes, lógicamente irá aumentando la caja con la que luego hay que pagar las pensiones a todos los que la necesitamos en un momento determinado. No, yo estaba escuchando y vuelvo a insistir en una cosa que decía al principio. Cada vez que el Partido Popular utiliza la palabra sostenibilidad, al mismo tiempo saca las tijeras y recorta, ¿no? Es como cuando la sostenibilidad del sistema sanitario se impone el copago farmacéutico. Ahora se habló de sostenibilidad de las pensiones y aumenta los años de cotización, etcétera, etcétera. Al final, lo que queda de todas las medidas que va tomando el Partido Popular en ese sentido, sobre todo respecto a las políticas sociales, es el aumento de la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. España es de los países de la Unión Europea en la que más diferencias sociales ha habido, o más ha aumentado las diferencias sociales durante esta época de crisis. Entonces, que me digan que las políticas sociales que está llevando el Partido Popular a cabo son las que van a sacarnos de la crisis, cuando realmente en lo que está incidiendo es precisamente en que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, y lo digo simplemente porque han aumentado en un 10% el número de millonarios en España, mientras sigue creciendo el número de personas que están por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, es cierto, en cifras macroeconómicas podemos ir vislumbrando cierta recuperación, pero que hasta que esa no se refleje en el día a día de los ciudadanos, en el poder adquisitivo de los ciudadanos. En este caso estamos hablando de las pensiones. Los pensionistas han perdido mucho poder adquisitivo. Hasta que no se refleje ahí, no estaremos hablando de una verdadera recuperación. En mi opinión, el tema de guste más o guste menos, la palabra de sostenibilidad es crucial, es decir, es un tema de responsabilidad. No es que no me guste, es cómo se utiliza. No, es que no me guste. El dictar medidas o establecer medidas basadas en el humo, por así decirlo, pues no se pueden mantener en el tiempo. Entonces, efectivamente, yo ya lo dije al principio, esto es bastante complicado y tienes que establecer, digamos, las posibilidades que existen en el propio país, pues para tomar medidas que se puedan mantener en el tiempo. Eso es la sostenibilidad, porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. En cuanto a lo que decía ahora Marcial, las medidas que está haciendo el Partido Popular en España en los últimos 2 años, pues son las medidas que se están haciendo pues también en Francia, en Italia, en Alemania, en todos los países. Es que no hay otra, no hay recetas, magistrales, y sino que se pongan sobre la mesa. Pero prácticamente lo que hizo el Partido Socialista en la última etapa de Rodríguez Zapatero, pues es lo que se está haciendo en el gobierno actual español. La pregunta que yo me hago es por qué no se hizo antes, porque ese es el tema, cuando ya se descubre, o mejor dicho,
evidente que estamos metidos en una crisis internacional y se tarda tanto en tomar las medidas, pues todo eso a nosotros nos hizo recular mucho. ¿Pero la crisis fue del trabajo o del capital? La crisis de capital, la crisis entonces, ¿por qué la tienen que pagar los ciudadanos? Empieza siendo una crisis financiera, pero al final ¿Por qué lo tienen que pagar los ciudadanos? Es la economía. No, pero es que los ciudadanos formamos parte del sistema. Sí, decir, pero es del capital, de la especulación. La crisis es el capital, la especulación es esta. Yo discrepo rotundamente. Sí, Mire, la crisis no es del sistema. La crisis no es del sistema capitalista o de libre mercado que tenemos en España o tenemos en Europa. No. La crisis fundamentalmente aconteció como consecuencia del comportamiento amoral de determinados personajes que estaban al frente de determinadas instituciones, de determinadas entidades o determinados organismos, sean bancos o sean entidades financieras. Pero en absoluto puedo consentir o admitir que podamos decir sin fundamento que la crisis fundamentalmente la trajo el mismo sistema capitalista que tenemos para entendernos, porque estamos en un sistema capitalista, pese a que le podamos llamar un sistema de libre mercado, como es el modelo económico que la Constitución reza en España. Por tanto, diferenciemos muy bien lo que es el sistema, que es, a mi juicio, válido y sigue siendo válido, y otra cosa es que determinados comportamientos llevaron de alguna forma hasta la exacerbación, bueno, pues objetivos, medidas, planes que fundamentalmente hicieron que nos estrelláramos de la manera que nos estrelló. Nos estrellamos todos. Por tanto, yo creo que en estos momentos las medidas que tanto España como muchos de los países que están en la Unión Europea, después de haber empezado a aplicar determinadas recetas y determinados métodos, es verdad que unos comenzaron a hacerlo, nada más vieron venir al lobo, y otros tardamos más. En España posiblemente hubiéramos estado ya atravesando posiblemente ya el ecuador de la recuperación si hubiéramos comenzado mucho antes las reformas de una manera o de otra que hubieran sido necesarias realizar. Ahora Francia va a comenzar a hacerlas después de haber comprobado que la política que estaba llevando a cabo no era la más correcta. En cualquier caso, hay países que han sido, en fin, pacientes de la crisis que también en España se está pasando. Y Alemania aplicó de forma inmediata una serie de recetas y esas recetas han dado, lógicamente, resultados hasta el punto que en estos momentos se está liderando de alguna forma la senda de crecimiento en toda Europa. Y España le va a la saga. Yo creo que en estos momentos es bueno decir que, con independencia de que a nivel macroeconómico los datos, los indicadores empiezan a ser positivos, es verdad, estamos todos impacientes los ciudadanos de comprobar a ver si en nuestro bolsillo esto se nota, de que cuando vayamos al banco a pedir, pues no sé, un préstamo de liquidez para una pequeña empresa, crean en nosotros, pero no creen en nosotros todavía. Por tanto, esto tiene que cambiar. El otro día le oía a nuestro alcalde, al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, contar de una forma muy gráfica la manera en que debemos salir de la crisis, y quiero repetirlo porque fundamentalmente me asombró la sencillez con que lo explicaba. Esto es como cuando estamos en una retención de tráfico, el primer coche se atasca, el segundo le sigue, el tercero, y así se forma una cola impresionante. Es evidente que cuando se desatasca esa cola, esa retención, el primer coche, tarda en llegar al último coche para que pueda empezar a moverse. Yo creo que en estos momentos estamos viendo cómo la retención se empieza a mover, pero estamos todavía pues en la cola de esa retención y nos está costando todavía ver que llega el momento de mover el coche. Yo creo que debemos guardar con optimismo la esperanza de que ese momento llegará, y yo desde luego así espero que sea más pronto que tarde, pero pienso que lo que se está haciendo en España, que no es nada diferente, como decía Arcadio, de lo que se está haciendo en la mayoría de los países de Europa, es lo correcto, y lo que hay que esperar es que con confianza veamos esto movilizarse en lo que a recursos económicos se refiere más pronto que tarde. Don Jorge, ¿piensa que los jóvenes tendrán muchas dificultades en el futuro para recibir una pensión digna?
A ver, eso es una pregunta que tiene más que ver con matemáticas que otra cosa. Antes lo decía Arcadio. Sí, vamos a ver, la forma en que se ha, digamos, instaurado el sistema. Hay que tener mucho conocimiento técnico y mucho conocimiento actuarial y por consiguiente ver cómo se calcula una pensión teniendo ahora mismo una determinada edad, cuántos años tienes que cotizar y en qué momento te retiras para recibir una pensión de qué cantidad. Yo soy incapaz de hacerlo. Sé que hay que hacer muchas fórmulas matemáticas y polinómicas para poderlo conseguir. Pero sí es cierto que en estos momentos en lo que hay que pensar fundamentalmente es en garantizar que exista actividad económica. Desde el momento en que exista actividad económica y haya mucho empleo, es evidente que los jóvenes en estos momentos, una vez se colocan, estarán en mejor condiciones que nada para poder obtener finalmente lo que es la renta vitalicia de una pensión a años de trabajo cotizados a lo largo de su itinerario laboral. Se lo planteo de otra forma, en la mesa. A ver. Un joven hoy en día está viviendo en su casa, en casa de sus padres, de sus abuelos, a veces, porque no encuentra trabajo hasta los 30 y 40 años. Le exigen más años de cotización y además no solamente los jóvenes que no encuentran trabajo, sino los mayores que pierden el trabajo a partir de los 50 o los 45, también les cuesta trabajo encontrar trabajo. Sí. Por lo tanto, es muy difícil consensuar 35 años de cotización a esos sectores jóvenes de hoy que mañana tendrán que volver a tener, y decir afecta a la ley actual. O sea, estos jóvenes de hoy le van a afectar a la ley actual. Los mayores de 45 años que se quedaron en paro no les afecta, por tanto esa ley que se pronunció de la Seguridad Social, el año pasado, cual dice 35 años. Está muy complicado para los jóvenes garantizar una pensión digna, teniendo en cuenta que el total de los años trabajados por las reglas de cotizaciones y tal, es muy difícil que, yo no me atrevo a decir, pero si hay un 50% de jóvenes parados, ese 50% de jóvenes hoy parados, si no consigue pronto trabajo, dentro de pocos años, no podrán tener... No habrán alcanzado el periodo de cotización. Tal y como yo lo veo, y lo acaba de explicar Jorge en una imagen que a mí se me ha quedado y que me parece interesante, no lo había visto antes así, estamos en el atasco. Hay que tener un poco de paciencia, efectivamente. La pregunta que usted hace en este momento a la gente que está en el atasco y que no saben que ya se están moviendo, empiezan a desatascarse las cosas, pues no lo ve y entonces está muy desesperado. Habrá que tener un poco de paciencia y también esperanza, ¿verdad? Para que efectivamente queremos todos, yo pienso que esto se va a mejorar con toda seguridad. Antes también explicaba Jorge, y yo lo comparto porque lo he dicho en otras ocasiones, mientras que otros países, el caso de Alemania, han madrugado cuando en el tema de la crisis para resolver inmediatamente lo básico, incluso con acuerdos importantes a nivel de los dos grandes partidos que forman el Bundestag, el Parlamento alemán, pues aquí hace una semana, cuando un expresidente habló de la posibilidad que sería positivo de un acuerdo entre los dos grandes partidos, que son el 80% del Parlamento español, se pusieran de acuerdo para efectivamente afrontar esta salida de la crisis definitivamente, pues hubo gente que se escandalizó, les pareció que era algo así como algún pacto antinatura o algo por el estilo. Y a mí me parece que eso son cosas naturales a las que debemos caminar. Don Arcadio, yo lo veo a usted muy optimista. Y yo espero y le voy a el decir optimismo. Dos razones por las cuales yo pienso que no hay que ser tan optimista, tenemos que ser un poco pesimistas también. En la mesa tenemos que tener las dos cosas. Mire usted, con 6 millones de parados, casi, con el crecimiento que no vuelve, crecimiento que se debe crecer, porque al 1,02, 0,4, 0,6 o 0,7 de este año que vamos, pues no se va a crecer. Y todos los economistas de Europa, inclusive los propios economistas del Partido Popular, dicen que hasta el 2015
tendremos el 25% de parados. El 25% de parados en general. O sea, que hasta el 2019, según otros economistas europeos, no alcanzamos el crecimiento del 1%. Esas Yo, son es cifras mi... No, es mi... estimativas que... No, No estimativa de los grandes economistas europeos. Y cada España, inclusive, corríjame si me equivoco, el propio gobierno, el Partido Popular, que dice, en el año España va bien, va mejor, es la frase, dice el Partido Popular, ayer mismo en Valencia, va mejor, ¿no? ¿Cómo es? Como dijo... Va por el buen camino. Buen camino, eso me recuerda a otra. La buena dirección. La buena dirección, va mejor. España va mejor. Él dice eso Rajoy y el candidato del partido, el señor Cañete. Va mejor. Pero ellos mismos dicen que hasta el año 2015 no se crea empleo. Empleo neto, sí, claro. Neto, claro. no se crea. El Partido Popular, sin ninguna duda, también los economistas en Europa ven a España que hasta el año 2019-2020 no va a crear empleo. ¿Aguantará tanto los jóvenes sin empleo hasta 2020? Y sobre todo sin comer. Tú que eres joven. Sí, yo espero que sí, por la cuenta que me Todo trae. es más difícil. Porque están comiendo de los abuelos, de las pensiones de los abuelos, de las pensiones de los padres, los jóvenes. Yo de todas maneras pienso en mi digamos, optimismo que usted siempre me dice que, y yo quiero conservar. Yo creo que estamos mejor que hace un par de años. También. ¿Estamos mejor o no? En términos macroeconómicos, Claro, en términos micro, claro, es que el si de no, la economía de la familia. Es que no estas cosas estamos siempre habrá alguien que te pueda a ti decir que está peor, ¿no? Pero en los casos particulares que son muy respetables, incluso yo también lo sufro, pero uno tiene que, cuando analiza la situación, tiene uno que levantar la mirada y verlo desde el punto de vista global. Pero a mí me parece mucho, Arcadio, yo no soy cenizo, no quiero ser cenizo, yo me encantaría que España estuviera no mejor, sino mucho mejor. Y entonces, lo que a mí no me cabe en mi cabecita pequeña, poco inteligente, como dice Cañete, referirse a la mujer o al hombre, ¿no? Bueno, yo me considero del montón, porque él tiene una inteligencia avasalladora, ¿no? Según, ya ha pedido disculpas, hay que decirlo que ha pedido disculpas sobre la propuesta aquella. Pero el año 2019-2020 es muy largo. Es que vendrán las elecciones próximas y no habrá gobierno que vaya a garantizar que vaya a ser crecimiento hasta 2020, según los economistas europeos, ¿no? Y a mí eso me parece que no era como decía Rajoy cuando ganaba las elecciones. Y entramos nosotros y al día siguiente habrá empleo para todo el mundo. No sucedió todo lo contrario. Siguió caminando el paro hacia arriba a 1,5 millones más de parados en lo que hay actualmente con lo que dejó. Yo no sé lo que opina Marcial, pero a mí me parece que hay que ir partido a partido. En un contexto de dificultades para encontrar empleo, Sí. como es el actual, entre los jóvenes sobre todo, con un índice de paro juvenil en España de los más altos de la Unión Europea, el que se haya aumentado el periodo de cotización necesario es obvio que aumenta las inquietudes de los jóvenes de cara al futuro para poder tener una pensión mínima que le permita vivir en esa época. Yo mismo, me va a dar la pensión en su momento con lo que yo estoy invirtiendo, entre comillas, con lo que yo estoy cotizando pues en este contexto precisamente, hasta que no se recupere la economía y hasta que no haya más cotizantes, hasta que no se cree empleo neto, que es de lo que estamos hablando al fin y al cabo, todo esto queda un poco en el aire. Partido a partido sí, pero las reglas del juego se tienen que poner desde el principio. Y sí, es claro. Ahí donde y por eso no entiendo que gente del Partido Socialista haya puesto las manos en la cabeza con lo que propuso Felipe González, porque ahora mismo parecen que Partido Popular y Partido Socialista están en las antípodas en cuanto a la propuesta de cómo salir de esta crisis. Otra cosa es que se imponga desde la Unión Europea las medidas a tomar, porque al fin y al cabo
quienes mandan ahora mismo casi la totalidad de las medidas que se pueden tomar es la Unión Europea, por eso es importante estar allí. Yo voy a dar un último dato que ha llegado, cuestión de minutos, a esta mesa. Según el INE, garantizado, más de 483.600 personas no buscan trabajo por desánimo. Y esa es la sensación que tienen los jóvenes. No solamente que no buscan trabajo, quiere decir que ni renuevan la tarjeta para buscar empleo. Más si le sumamos a todo esto a la gente que se ha ido a Alemania, que de españoles hay unos 300.000 españoles en Alemania buscando empleo en este momento, evidentemente la lista de paro bajará forzosamente. Bajará, pues si la gente que en edad de trabajar no encuentra, se va afuera. Los jóvenes se van fuera, se van a Alemania. Y hay jóvenes que dejan por desánimo, ya no buscan empleo porque está buscando empleo todos los días, pues no le encuentra empleo. Debería de mejorar, digo yo, las oficinas de empleo de aquí, de Canarias, de Europa o de España, tener una especie de oficina de empleo que regulara, que buscara realmente empleo, que no que contabilizara los desempleos, sino que buscase empleo Activamente, sí. para los que están apuntados ahí, para los que se apunten. Eso... Porque realmente el INE no busca empleo. Sí, sí. Lo único que hace es apuntar a todos los que quieren demanda de empleo, pero no lo busca. Yo estoy muy de acuerdo con eso. El Servicio Canario de Empleo, por hablar de la traducción canaria del Instituto Nacional, puesto que está transferido, al menos desde el punto de vista de la estructura, no de las políticas públicas de empleo, pero que esa debería ser su función. No estar pasivamente llevando tan solo un registro de desempleados y de parados. No, yo creo que el Servicio Canario de Empleo debería llevar a cabo una actuación más decidida y sobre todo activa en la búsqueda de empleo para los desempleados y no al revés. O al menos que contribuyeran a poner en contacto lo que es las fuentes de empleo con los desempleados. Sería absolutamente cambiar la mentalidad de lo que tenemos en estos momentos, ¿no? De modo que yo creo que es importante como mensaje en relación con unas muy próximas elecciones al Parlamento Europeo que se van a celebrar el domingo y como antes comentábamos al inicio de la grabación, que es muy importante que la gente se tome en serio lo de ir a votar. Creo que no votando, como he percibido entre compañeros de trabajo, en la calle, en la familia, yo creo que eso es mucho peor que votar a quien creas tú que merece tu confianza, sea quien sea, pero votar en todo caso, al fin y al cabo. Porque haciéndolo estamos lógicamente consiguiendo que Europa tenga sobre nuestras vidas una determinada influencia. Y a todos nos gusta, lógicamente, beber de las fuentes de las modernidades que pueda presentar Holanda, Alemania o Francia respecto de lo que ocurre en España y al revés, que en esos países también exista la propia influencia de lo que es en España cualquier cosa. Pero lo que antes comentábamos en relación con los jóvenes, la crisis actual es un momento muy propicio para que los robatalentos vengan precisamente aquí a llevarse a nuestros jóvenes. Y eso está sucediendo, y esto hay que evitarlo. ¿Y cómo hay que evitarlo? Pues antes comenté que entre todos tenemos que conseguir que la economía funcione. Y la mejor manera de que la economía funcione, lógicamente, es que todo aquello que cualquier gobierno pueda realizar para remover obstáculos, para remover obstrucciones de cualquier orden, etcétera, pueda de alguna manera conseguir que haya más empresas y que las empresas puedan actuar más libremente. Yo soy de los que digo que no hay mejor receta contra la crisis económica que conseguir que haya más empresarios. Habiendo más empresarios, siempre habrá menos desempleo y habrá más cotizantes a la seguridad social y por tanto se retroalimenta el sistema como para que hayan pensiones, como para que hayan luego también, lógicamente, recursos suficientes para que el servicio público, sea cual sea, la sanidad, la educación, etcétera, esté perfectamente atendida. Eso es lo deseable, que los jóvenes encuentren trabajo, pero con los 7.000 millones que hay sobre la mesa de la Comunidad Económica Europea actualmente para el empleo juvenil, hay partidos como el Partido Socialista que no piden los 7.000 millones, que no da para toda Europa.
Entonces están pidiendo en su programa electoral 21.000 millones de euros. Es evidente que hay que participar y este es el momento de ir a votar porque Europa necesita de los jóvenes y que nuestros jóvenes, como decía don Jorge, que viene Casa Talento aquí porque están en paro y se los lleva, que no es deseable para un país que me da la impresión de que ha formado a esos jóvenes, a esos talentos y se están yendo a Alemania o a otros países como en Estados Unidos, que está trabajando en laboratorios que ha inventado cosas muy importantes, ¿cierto? Claro, si no se invierte ni más D más I, evidentemente con las restricciones, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a dar unos 2 minutos a cada uno para, y además puedes pedirle a los partidos que están aquí que pueden pedir el voto todavía, porque eso se va esta noche y se repite mañana a la noche, o sea que pueden pedir el voto para cada partido. Como antes comenzó Marcial, pues que empiece Arcadio y después cierra Nueva Canaria. Perdón, Jorge Rodrigo. Jorge Rodrigo, pero Partido Popular. A ver, yo creo que, sí, ya en plan un poco de resumen, y a propósito del último dato que usted aportó aquí ahora en relación con el desánimo que parece que está instalado en parte de la población, que hablaba usted de cerca de 500.000 de personas que ya no buscan trabajo por desánimo. Yo creo que si la crisis evidentemente es bastante fastidiada en cualquier época en que se produzca, hemos vivido algunas, más de una. Lo peor de la crisis es la sensación de crisis todavía, eso todavía empeora las cosas. Por eso yo defiendo la necesidad de ser optimista, porque independientemente que el atasco sea más grande o más severo, o sea, en fin, de una larga cola y que no se ve realmente la salida, sin embargo pienso que hay que mantener la esperanza y la ilusión que en efecto esto se está moviendo y que de alguna manera vamos a salir de la crisis. Pero volviendo al asunto de las pensiones, el tema de lo normal, y eso lo decía hace pocas horas la ministra de Trabajo en España, hablaba que lo normal es que sigan creciendo. Las pensiones, incluso en tiempos de crisis, su propia naturaleza es a ir aumentando el poder adquisitivo de los pensionistas. Otra cosa es que se reformen, otra cosa es que en estos instantes sea suficiente la pensión que se percibe pues, para mantener a una familia que tiene un par de personas o varios miembros de la familia en paro, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero yo creo que vamos a ir paso a paso saliendo de esta situación en la que, en fin, no vamos a analizar ahora por qué hemos metido. Hay mucha gente que dice y aseguran que la economía es cíclica y que después de unos años largos de bonanza, que algunos aprovecharon y otros no, el caso es que ahora estamos en los años de crisis, pero que volveremos de nuevo otra vez a cifras mejores, ¿no? Yo creo que sí, y creo que en efecto para este domingo vamos a ir a votar sí o sí, o sea, independientemente que una persona tenga las esperanzas más puestas en un partido de un determinado signo o de otro, pero votar es la forma de construir Europa y de construir efectivamente soluciones a los problemas. Bien, don Marcial. Yo insistir en lo que decían mis compañeros de tertulia, la importancia de votar este próximo domingo, en la importancia de elegir una opción y participar en unas elecciones europeas en la que se van a elegir a nuestros representantes y que cada vez tiene más peso sobre las decisiones que se toman en los respectivos países que conforman la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que durante esta época de crisis la mayoría, el gobierno de la Unión Europea ha sido liberal, el Grupo Popular, y que son ellos quienes han tomado las decisiones o quienes han elegido las medidas para salir de la crisis, han tomado la senda de la austeridad y de los recortes, y si
los ciudadanos consideran que no era el camino que se debía elegir, es el domingo precisamente cuando se puede elegir. Es cierto que hay cierta sensación de que la Unión Europea está un poco alejada, las instituciones europeas están alejadas de los ciudadanos, las decisiones que se toman no tienen que ver. Yo creo que es importante acercar las instituciones a la ciudadanía, y en ese sentido hay una cosa que de Coalición Canaria siempre se ha defendido, precisamente por ese interés en acercar las instituciones a los ciudadanos canarios en este caso, y que es que hay una circunscripción de las regiones ultraperiféricas, una representación de las regiones ultraperiféricas en el Parlamento Europeo, para que se reconozca, ya que se hace de otra manera, para que se reconozcan las diferencias que tienen estas regiones en Europa. Él puede pedir el voto. ¿Para quién pide Coalición Canaria el voto? Vamos a abrir otro debate ahora. No, Coalición Canaria está en Sí, coalición. no me he enterado que papeleta tiene que el domingo. Coalición Canaria está en Coalición por Europa. El candidato de Coalición Canaria es el número 4 de esa lista, y la papeleta que tienen que elegir los ciudadanos en caso de que quieran votar a Coalición Canaria es la que pone Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario. No viene el Partido Nacionalista Vasco, Partido Catalán. No, la ley ¿Y ustedes aparecen debajo de todos ellos? A pesar de que la circunscripción es yo quiero única. que me aclare, porque me están mira, confundiendo. es que No, usted me alegra que lo pregunte, le damos porque la hay- oportunidad porque hay estamos mucha- para que la dé, porque hay realmente mucha gente nacionalistas canarios confundida y mucha gente- con el Coalición catalán, incluye- con el vasco, todos los revolucionarios ahí solos. No sé. Incluye Convergencia y Unión, Partido Nacionalista Vasco. O sea, que el canario que vota ahí, vota al partido, Vota la coalición. la coalición. ¿Y dónde en esa lista va los primer nombre de los canarios? Javier Morales va en el número 4 Cuatro. de la lista. ¿Y piensan sacar? Las encuestas dan 3 escaños en principio. Yo creo Entonces que Canarias se queda fuera. No, yo creo que haciendo el esfuerzo que nos corresponde a Coalición Canaria por hacer entender la importancia que tiene que estemos en el Parlamento Europeo, yo creo que haciendo ¿Y ese Coalición esfuerzo. Canaria no pudo negociar un poco más arriba el voto de representante canario? Es una cuestión en este caso de peso relativo, entiendo, entre Eso Convergencia y relativo. Unión. Bueno, esto es una población de 2 millones de habitantes. Sí, por no supuesto. está, De todas formas, en el acuerdo no está tan... Bueno, En el suerte acuerdo- a Coalición en el Canaria acuerdo y a su candidato. En el acuerdo de- Voten, ya sabe, él lo dice y yo quería aclarar porque hay dudas entre los votantes canarios. Solo para exactamente. terminar de Sí. matizar, en el acuerdo de la coalición precisamente, el tercer escaño se distribuiría en función del... Compartido compartido con 2 Convergencia y años, Unión. 2 años uno, 2 En años funci- otro. en función Otros precisamente 2 años y de- medio, 2 años y medio. Exacto. Como ha venido siempre actuando, ¿no? Exacto. Bien, por último, don Jorge Rodríguez, tiene usted la palabra, también puede pedir el voto al final de su interpretación de este debate y espero que le haya servido a todos nuestros televidentes y radio oyentes este pequeño debate sobre el tema de las pensiones y qué repercusiones también tiene con respecto a Europa. Y no se olviden de ir a votar el próximo 25, que es domingo, una horita antes de irse a la playa, que hay un buen tiempo en Canarias previsto para ese domingo. Y sin más, vamos a dejarle que cierre el programa don Jorge Rodríguez, diputado de parlamentario del Partido Popular en Canarias. Pues muchas gracias, don Nicolás. Yo represento al Partido Popular y como mis compañeros no puedo hacer otra cosa que animarles el domingo a votar en las elecciones europeas. Esta votación para elegir diputados para el Parlamento Europeo se celebra cada 5 años. Y el hecho de que el domingo cada uno de nosotros dediquemos tan solo 5 minutos a votar, significa que las personas que nos van a representar van a dedicar 5 años de sus vidas a trabajar por nosotros. Yo creo que es una muy buena ecuación que nos permite lógicamente pensar que lo que hagan nuestros representantes, los que sean, lo van a hacer lógicamente en nombre de todos nosotros. En el caso de Canarias es evidente que siendo Canarias una región ultraperiférica que ha necesitado casi siempre, y desde luego desde que entramos en la Unión Europea,
de recursos económicos con los que hemos financiado infraestructuras y servicios públicos, creo que es importante dar nuevamente o darnos una nueva oportunidad para hacer que efectivamente las elecciones europeas tengan un alto índice de participación. Les animamos a votar y es evidente que yo les animo a votar por el Partido Popular, porque lo que está en juego es el futuro. Creo que Europa está siendo cada vez más importante en nuestras vidas. Creo que en Europa cada vez se legisla más y más en todos aquellos aspectos de nuestra vida cotidiana que nos viene afectando y, por consiguiente, que estén los mejores representantes posibles en el Parlamento Europeo para hacer las leyes y tomar las decisiones que nos importan, creo que es, lógicamente, muy conveniente que lo hagamos con absoluta convicción de que las elecciones europeas nos importan y que los representantes que sean elegidos van a trabajar por todos nosotros y van a hacerlo bien. Voten al Partido Popular porque lo que está en juego es el futuro. Bien, muchas gracias, don Jorge, y a ustedes, ¿qué decirle? Esta es la reflexión que hemos traído en esta mesa y hasta la próxima semana con un nuevo debate. Buenas noches, Gran Canaria, buenas noches, el mundo, y buenas noches todos los televidentes en la online. Gracias.